Dorcas, la mujer que tocó tantos corazones que la muerte no pudo callarla. A veces, la muerte llega sin aviso. Interrumpe. Corta. Silencia. Y nos deja ahí, en la mitad de todo. Con palabras no dichas. Con promesas rotas. Con una sensación profunda de vacío. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido que ver partir a alguien que amabas, sin entender por qué? ¿Te has sentido impotente, deseando que alguien hiciera algo, lo que fuera, para devolverle la vida? En una ciudad costera llamada Jope, hace casi 2000 años, una mujer murió. Su nombre era Tabita, o como muchos la conocían, Dorcas. Pero ella no era una mujer común. En un mundo que a menudo silenciaba a las mujeres, Dorcas era una luz. Una costurera de esperanza. Una servidora incansable. Una mujer cuyo hilo no solo unía telas, sino vidas. Cuando murió, la ciudad entera lloró. No porque se fue a alguien famosa, sino porque se fue a alguien que había hecho la diferencia. Y lo que ocurrió después, fue algo que marcó la historia de esa ciudad para siempre. Este es un relato de fe, pero también de acción. De una comunidad que no se resignó a perder a su Dorcas. De un apóstol que se detuvo para orar. Y de un Dios que sigue teniendo poder sobre la muerte. Pero también es una historia para hoy. Porque en medio de un mundo que muchas veces entierra lo valioso, lo puro, lo compasivo, el corazón humano sigue pidiendo milagros. Sigue clamando, devuélvenos lo que amamos. Y aunque no todos resucitan como Dorcas, a veces la esperanza también se levanta de entre los muertos. Hoy te invito a que entremos juntos en esta historia. A que la veamos con ojos nuevos. A que dejemos que el mensaje de esta mujer, sus obras, su muerte y su resurrección nos hablen al alma. Porque quizás, lo que Dios hizo entonces, también quiera hacerlo ahora. En ti. En mí. En nosotros. Una mujer que remendaba más que ropa. Su nombre era Tabita, en arameo. En griego, Dorcas. Su nombre significa gacela, y sí, había algo de ligereza en ella. Algo de gracia. Algo de vida que no pasaba desapercibido. Pero su vida no tenía lujos, ni apariencias. Dorcas no era una influencer. Ni una predicadora. Ni una empresaria. Ni una mujer famosa. Era costurera. Aguja en mano. Tela sobre el regazo. Horas y horas dando forma a túnicas, mantos, ropa de abrigo. Pero cada puntada llevaba a algo más, compasión. No solo cosía telas. Remendaba historias rotas. Abrigaba almas. Preparaba con hilos lo que la vida había desgarrado. Si Dorcas viviera hoy, la veríamos en los barrios olvidados, recogiendo ropa usada para darle nueva vida. Ayudando a madres solteras. Enseñando a jóvenes a coser. Regalando no solo ropa, sino dignidad. Era conocida por sus buenas obras. No por su voz, sino por sus manos. No por lo que decía, sino por lo que hacía. Y eso es algo que hoy necesitamos recordar. Porque estamos en una época donde se valora más el ruido que la bondad silenciosa. Más el éxito que el servicio. Más la fama que la fidelidad. Pero Dorcas era otra cosa. Ella servía sin esperar nada. Amaba sin cámaras. Ayudaba sin hashtags. Y en su comunidad, eso no pasó desapercibido. Las viudas, los pobres, los niños, todos la conocían. Todos tenían una prenda hecha por ella. Todos podían señalar una parte de su vida tocada por esta mujer. Era la clase de persona que no solo te daba algo, sino que te hacía sentir que valías algo. Y aunque no predicaba en público, su vida era un sermón constante. Un testimonio vivo de lo que ocurre cuando el amor de Dios se convierte en acción. Mira esta túnica, me la dio cuando mi esposo murió. Me cubrió cuando todo en mi vida se había derrumbado. Ella me dio esta capa cuando no tenía con qué vestir a mi hijo, ¿cómo vamos a vivir sin ella? Dorcas no era indispensable por ser insustituible. Lo era porque había decidido vivir para los demás. Y ese tipo de personas son las que más extrañan cuando ya no están. ¿Y tú? ¿Qué estás remendando con tu vida? ¿Estás dejando un legado de palabras o de acciones? ¿Estás vistiendo a los que necesitan, con abrigo real o con indiferencia disfrazada de likes?
Dorcas nos recuerda que a veces, los grandes milagros comienzan con cosas pequeñas, como una aguja, un hilo y un corazón dispuesto. El silencio de la muerte y el clamor de los vivos. La vida, que hasta ayer se tejía puntada a puntada, se detuvo. Dorcas murió. Y con su muerte, algo más pareció apagarse en la ciudad de Jope. Las calles, aunque llenas de gente, ahora se sentían vacías. Vacías de su risa. Vacías de su presencia. Vacías de su servicio. El cuerpo fue llevado al aposento alto. No había familia directa que la llorara, pero había una comunidad entera de almas que le extrañaba como si fuera madre, hermana, amiga. Las viudas llegaron. Cada una cargando no solo túnicas, sino recuerdos. Esta fue la que me hizo cuando perdí todo. Ella no me juzgó cuando todos me rechazaban. Ella me escuchó cuando nadie más quiso. Y una a una, comenzaron a llorar. No con llanto superficial. No por protocolo. Lloraban con el alma. Con el pecho roto. Como se llora a alguien que no solo vivió, sino que marcó vidas. La muerte de Dorcas no fue escándalo de ciudad, pero sí fue un terremoto silencioso en muchos corazones. Y entonces, surgió algo que no era costumbre, esperanza. ¿Dónde está Pedro? Él está cerca, en Lida. Tal vez Dios pueda hacer algo. No dijeron que fueran a buscarlo para una palabra de consuelo. No. Lo buscaron, con fe. Con la fe de los que saben que hay un Dios que no se ha retirado del mundo. Porque hay muertes que parecen definitivas. Hay pérdidas que parecen irreversibles. Pero hay comunidades que creen en el poder de Dios para intervenir, incluso cuando todo parece haber terminado. Ese es el tipo de fe que movió a estas mujeres. La muerte no era final. El dolor no era destino. El silencio no era definitivo. Cuando Dios está en la historia, aún los velorios pueden convertirse en escenario de milagros. No sabemos qué sintió Pedro cuando escuchó la petición. Pero sí sabemos esto, respondió. Y caminó hacia una historia que cambiaría la vida de muchos. ¿Y tú? ¿Has sentido que algo murió en tu vida? ¿Un sueño? ¿Una relación? ¿Un propósito? ¿Has enterrado algo que Dios podría estar esperando resucitar? Este capítulo nos deja una pregunta. ¿Cuál es tu reacción ante la pérdida? ¿Resignación o clamor? Porque a veces, el cielo no responde porque nadie se atrevió a pedir. Pedro entra a la casa. Y algo sobrenatural sucede. Pedro camina con paso firme, pero su corazón late con fuerza. Él sabe que Dios puede hacer milagros, lo ha visto. Lo ha vivido. Pero este momento es distinto. No es un endemoniado gritando, no es un cojo en la puerta del templo, no es una multitud pidiendo pan. Es una mujer muerta. Una mujer que ya lavaron, ya vistieron, ya despidieron. Pero no enterraron. ¿Por qué? Porque había fe. Porque había un clamor. Porque alguien creyó que no todo estaba perdido. Pedro sube al aposento alto. Y allí, el peso emocional lo golpea. Las viudas lo rodean. No vienen con argumentos teológicos, vienen con lágrimas y túnicas. Pedro no responde con palabras. No da un sermón. No intenta explicar la soberanía de Dios. Pedro observa. Escucha. Se duele. Pero luego, hace algo profundamente humano y profundamente espiritual. Los saca a todos. A veces, para que el cielo se abra, necesitamos cerrar la puerta al ruido. Al miedo. A la multitud. A la emoción desbordada. A la lógica que mata la fe. Pedro no los saca por desprecio. Los saca por respeto. Porque en algunos momentos, el milagro se gesta en lo secreto. ¿Y tú? ¿Qué necesitas sacar de tu habitación espiritual para ver a Dios actuar? Pedro ora. No sabemos qué dijo. Pero podemos imaginarlo, un corazón quebrado hablando con el Dios que resucitó a Lázaro, que tocó al hijo de la viuda de Naín, que venció la muerte. Y luego, Pedro se levanta. Se gira hacia el cuerpo. Y con voz firme, dice: Tabita, levántate. Y entonces, algo sobrenatural sucede. Tabita abre los ojos. Mira a Pedro. Y se incorpora. No hubo truenos.
No hubo relámpagos. No hubo ángeles descendiendo. Solo una habitación silenciosa, una oración sincera y un Dios que responde. Gritos. Lágrimas. Alabanza. Y la ciudad entera se entera. No solo de que Dorcas vive, sino de que Dios está vivo en medio de ellos. ¿Hay algo en ti que creías muerto? ¿Un propósito olvidado? ¿Una fe apagada? ¿Una parte de ti que diste por enterrada? Dios sigue levantando lo que el mundo ya había dado por perdido. Solo hace falta una oración sincera. Un Tabita, levántate pronunciado desde la fe. El legado de Dorcas. Y los que hoy resucitan espiritualmente. No fue solo una resurrección biológica. Fue una explosión espiritual. La muerte fue interrumpida. El luto fue transformado. Y la historia, reescrita. ¿Sabes qué es más impactante que alguien que murió y volvió a vivir? Alguien que vivió con propósito, murió habiendo sembrado, y volvió para seguir impactando. Dorcas no fue famosa por haber muerto. Fue famosa por cómo vivió. El legado de Dorcas no fue la túnica. Fue el corazón detrás de la costura. Fue la generosidad detrás de cada aguja. Fue la ternura en cada puntada. Cuando Dorcas resucitó, no solo volvió a la vida, volvió al propósito. Y ese es uno de los milagros más ignorados. No solo vivir, sino vivir con propósito renovado. ¿Cuántas personas hoy están respirando, pero no viven? ¿Cuántos caminan, pero con el alma dormida? ¿Cuántos sonríen por fuera, pero están rotos por dentro? Jesús sigue resucitando Dorcas. Y no me refiero solo a mujeres. Me refiero a corazones. A ti que me estás viendo hoy. Puede que algo en ti haya muerto. La fe. La pasión por Dios. El deseo de servir. La confianza en que puedes hacer algo significativo. Tal vez, como Dorcas, te encerraron en una habitación alta. Te lavaron con lágrimas. Te dieron por terminado. Pero hay un Pedro en camino. Una oración encendida. Un Dios que no ha terminado contigo. Dios no solo resucita cuerpos. Resucita futuros. Resucita ministerios. Resucita familias. Resucita la esperanza. Después del milagro, la Biblia dice: esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Hechos 9:42. Ese fue el verdadero impacto. Dorcas no solo volvió. Su historia hizo que muchos encontraran la fe. ¿Y tú? Si hoy resucitas, ¿a cuántos impactarías? Si hoy vuelves a levantarte, ¿a quiénes inspirarías? Tu vida es más grande de lo que crees. Tu historia aún tiene capítulos que escribir. Cuando Dios te vuelve a levantar, no es para seguir igual. Ella está viva, pero no es la misma. Cuando Dios toca tu historia con un milagro, no puedes simplemente volver a vivir como antes. La resurrección no es un reinicio. Es un nuevo comienzo. Dorcas entendió que no fue de vuelta a la vida por capricho, ni por nostalgia. Fue de vuelta con propósito. No era solo por ella. Era por los que aún tenían hambre. Por las viudas que aún necesitaban esperanza. Por los que, al ver su historia, iban a creer en Jesús. Dios no te saca de la tumba para que sigas haciendo lo mismo. Dios no te levanta para que sigas viviendo pequeño. Dios no responde tu oración para que vuelvas a dormirte espiritualmente. Cuando Él te da otra oportunidad, te está confiando una misión. Tal vez no has tenido una resurrección como Dorcas. Pero si sigues aquí, es porque aún hay algo por hacer. Tú no estás respirando por casualidad. Estás respirando porque aún hay alguien que necesita lo que tú sabes. Aún hay alguien que será sanado con tu historia. Aún hay alguien que verá a Jesús a través de ti. Resucitar es volver con sentido. Y tú puedes ser ese testimonio vivo que hace que otros crean. Como Dorcas. Tal vez tu tiempo de impacto parecía haber terminado. Tal vez todos ya te habían olvidado. Tal vez el dolor apagó tu llamado. Pero el cielo nunca archivó tu historia. Dios sigue escribiendo. Dorcas no escribió una carta. No predicó un sermón. No tuvo micrófono ni púlpito. Pero dejó un legado que,
2.000 años después. Todavía transforma vidas. ¿Y tú? ¿Qué legado estás construyendo mientras estás vivo? Porque si hoy tienes vida, es porque Dios todavía quiere resucitar algo en otros, a través de ti. Oremos. Señor, que mi vida, como la de Dorcas, sea útil en tus manos. Si alguna parte de mí ha muerto, mi fe, mis sueños, mi compasión, tráela de vuelta a la vida. No quiero vivir por vivir. Quiero vivir con propósito. Como Dorcas, quiero impactar. Amén.